ahora. En esta ocasión vamos a hablar de varios aspectos, ninguno específicamente en particular, sino varios de ellos. Y quiero comenzar con una reflexión que un tal Herbert Spencer escribió en inglés. There is a principle which is a bar against all information, which is a proof against all argument, and which cannot fail to keep a man in everlasting ignorance. That principle is condemnation without investigation. Si pudiéramos traducir esto, sería más o menos así. Hay un principio, el cual es una especie de barrera en contra de toda información. Es una especie de sello hermético que no se puede penetrar, en contra de todo argumento. Y este principio no puede fallar nunca en mantener a un hombre en perpetua ignorancia. Y el principio es condenación sin investigación. Habiendo anunciado esto, para comenzar, voy a darles una especie de reseña de lo que es ahora la Reina Valera. ¿Cómo comenzó? ¿Cuál es su origen? La Reina Valera es una Biblia protestante. Ahora bien, decir protestante no significa necesariamente decir que está correcta en todo. Decir protestante es conectar a nuestra Biblia con las fuentes del movimiento de reforma, es decir, la reforma religiosa iniciada por Martín Lutero. Pero decir protestante también es afirmar que tiene mucho de lo que Roma enseña, porque el movimiento protestante fue iniciado por un monje católico, quien murió católico. Otra vez me refiero a Martin Luther, en Alemania. Si este monje continuó siendo católico hasta su muerte y murió con los ritos católicos, hay poca esperanza de que su corazón hubiese cambiado totalmente y su mente fuese abierta y viese la verdad completa que tiene que ver con la salvación. En otras palabras, si el protestantismo y especialmente el luteranismo es un derivado, es un producto de la Iglesia de Roma, y lo es, podemos afirmar que la Biblia nuestra, la Biblia en español, es un producto protestante y, por cierto, un producto en parte de Roma. No significa que cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia y Cipriano de Valera la revisó, no porque para entonces ya eran protestantes y habían dejado de ser monjes católicos, no significa que su traducción y su revisión fuese completamente pura. Por supuesto, hay argumentos en contra de esto y hay quienes afirman que ellos hicieron una traducción perfecta. Pero notemos ahora que después de la traducción de Casiodoro de Reina y la revisión de Cipriano de Valera, se han hecho muchas otras revisiones. Y cabe preguntar aquí, ¿por qué tendrían que haberse hecho otras revisiones si la de Cipriano de Valera era lo mejor? O dirá alguno, no fue porque no estaba bien, otros la revisaron para cambiarla. Precisamente ese es mi punto.
Otros la continuaron revisando y cambiaron muchas cosas. Y en el presente año, en el tiempo en que vivimos ahora, han sido muchísimas las revisiones y no para bien. Puedo afirmar con dolor dentro de mí que ahora entiendo que la Biblia que tenemos en estos días es menos pura que aquella que tuvieron antes. Ahora bien, el latín había sido hasta 1960, vamos a decirlo así, en los primeros meses del Concilio Vaticano II o durante el concilio se decretó que el latín sería dejado. Ahora se iban a abrir al mundo con sus rituales. Ahora serían diferentes. Cambiaron muchas cosas, dictaron muchos decretos. Y uno de ellos fue ese. Pero antes de ahí, el latín era la lengua oficial de la Iglesia Católica. Nadie tenía Biblias excepto los curas, y no todos, sino unos cuantos. Casiodoro de Reina tradujo de una Biblia latina o en latín. En otras palabras, una Biblia controlada por la Iglesia Católica. Todo lo que hizo fue traducir del latín al español por primera vez una Biblia completa en la historia de la Biblia en español. Vemos pues muchas conexiones con la Iglesia Católica, con la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma, mediante el latín, siempre trató de controlar las Escrituras. ¿Qué significa controlar? Primero, adjudicarse el derecho de que solo la Iglesia Católica podía publicar las Escrituras, solo la Iglesia Católica podía enseñar las Escrituras y solo la Iglesia Católica podía interpretar las Escrituras. De esta clase de monopolio estoy hablando. Por lo tanto, cuando Casiodoro de Reina tradujo y Cipriano de Valera revisó y publicaron el resultado de su obra, Roma estuvo en contra. Roma no estuvo en contra por la calidad o falta de autenticidad o por la forma correcta en que fue traducida y revisada. Roma no se ocupaba de doctrina. Roma se ocupa de la doctrina de Roma. El problema con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera frente a la Iglesia Católica es el problema de muchos en la historia, que ellos no tenían el permiso de Roma, la bendición de la Santa Madre Iglesia, como ellos le llaman, para publicar una Biblia o para traducirla, y mucho menos en lengua vernácula, o sea, la lengua del pueblo. Ese era el gran conflicto entre la Iglesia y Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera, y otros. Por eso tuvieron que huir. Por eso tuvieron que ser perseguidos. Desde entonces la Reina Valera, repito, ha sido traducida muchas veces, más que nada revisada. Tan solo si usted mira los archivos de la Sociedad Bíblica Americana y otras sociedades bíblicas y Sociedades Bíblicas Unidas, usted encontrará docenas de revisiones. Ciertamente, Cipriano de Valera pidió, cuando terminó su trabajo de revisión, que se continuara revisando. Pero hay un movimiento retrogresivo o retrógrada o hacia atrás ahora, que bajo la falsa idea piadosa de que tenemos la Biblia buena en tal revisión o en tal revisión, cada grupo agarra la suya y la agarra y no la suelta. Hay un contrasentido en esto. Primero, Cipriano de Valera pide que se continúe revisando y se hace. Y ahora alguien para y dice, no se revise más. Pero
¿Con qué derecho nos dicen que no se revise? ¿O con qué derecho les decimos que se revise? Ni ellos tienen derecho, ni nosotros tampoco. Es decir, no deberíamos hacer controversia en esto. Ellos no quieren que se revise, sigan usando la que ellos tienen, la que ellos prefieren. Más tarde, en unas 2 o 3 grabaciones más, empezaremos a decirles con pruebas, ¿cuál de las 2 Biblias Reina Valera prefieres tú? ¿La que dice así o la que dice asá? Mostrando que una dice algo y la otra dice lo contrario. Por ejemplo, un sí y un no. Un bendice y un maldice. ¿Cuál de las 2 es la correcta? Alguno dirá, la mía no dice así. Pero yo le digo, la tuya en otras partes tiene problemas. Para concluir, todas las Biblias Reina Valera tienen problemas textuales. Unas de una manera, por ejemplo, con una omisión, otras con una adición, otras de 1000 maneras. Pero la que tú tienes bien en cierto pasaje, otro no lo tiene. Y al revés también. En resumen, no tenemos en un solo volumen hasta hoy una Biblia que sea pura, que sea mejor, por lo menos que las demás. Pero el problema existe en la mentalidad de los creyentes ahora, que les han hecho pensar que esta es la buena y ahí se quedan, cierran los ojos y no investigan. Nuestro trabajo de revisión, que duró más de 12 años, está encaminado a hacerle ver a quien quiere ver que eso que les han dicho, que eso que han concluido no es así. La Biblia ha sido atacada siempre y hoy no es diferente. La Biblia en todos los idiomas ha sido atacada siempre y hoy no es diferente. Así que por favor, toma esto con calma y recuerde, y ya lo dije en otras partes, si usted desea tal o tal revisión de la Biblia y para ustedes es la buena y no quiere investigar más, quédese con ella, nadie se la va a quitar. No estamos aquí como cabezas de una inquisición y por lo tanto espero que usted tampoco lo esté, porque la misma libertad que usted tiene la tengo yo. Aún tengo la libertad de equivocarme y al que voy a dar cuentas es a Dios y usted también. Siga con su Biblia, la que usted prefiera, si eso quiere. Y si quiere, deje en su testamento que le pongan un volumen en su caja cuando lo entierren. ¿Cuál es el problema? Usted tiene derecho a ello. Por lo tanto, nosotros tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo y a difundirlo para bien de muchos que sí quieren conocer la verdad. Ahora bien, si la Biblia española es una Biblia protestante y el protestantismo es producto de la Iglesia de Roma, quiero rematar esta primera parte con un pensamiento. Ya lo publiqué antes, quiero que lo oigan de nuevo. ¿Por qué después de tantas revisiones, por ejemplo, la Sociedad Bíblica Americana, por qué después de revisar tantas veces, llegan a un punto en que producen la 1960? Y en el comité de revisión, a la cabeza, como persona dirigente, como persona líder, como dicen en inglés, está un cardenal católico de nombre Carlo María Martini. Y le reto una vez más, si ya escuchó esto antes, o a usted que no lo había escuchado nunca, le reto ahora que piense lo siguiente. ¿Por qué tenía que estar un cardenal católico en el comité de revisión que produjo la Biblia Reina Valera 1960, siendo que se supone que esta Biblia Reina Valera no es una Biblia católica? Pregúntese y respóndase. Medítelo. Aquí me huele a gato encerrado, como dicen en México, o me huele a que, o me parece que algo apesta en Holanda, en alguna parte.
Es importante entender esto y es importante escudriñarlo porque es parte de la palabra de Dios y usted no quiere errar en este punto. Si usted es esa persona que no quiere errar en este punto, medítelo, investíguelo. Déjeme completar el cuadro un poquito leyendo un párrafo, o dos o tres, impreso en un pequeño libro de 90 páginas que explica todos estos problemas y da prueba con versículos de cada libro de la Biblia y la explicación de por qué están mal y las consecuencias de los errores que están impresos ahí. A esta sección le he dado en llamar revisionismo retrógrado, o sea, una especie de revisión de los textos bíblicos que está degradando en vez de mejorando, en vez de purificando, está degradando los textos bíblicos de nuestra Reina Valera. Si usted estudia las Biblias antiguas y compara los textos con las más recientes, usted encontrará que han desmejorado en vez de mejorado, que han ensuciado en vez de purificado los textos bíblicos, para acomodarlos todos, como veremos al final de estos párrafos, a una especie de iglesia universal. Y recuerde quién se autodenomina o se autonombra universal. Otra vez, la iglesia que fundó Constantino en Roma, en el siglo IV. Veamos pues acerca de este revisionismo retrógrado. Déjeme darle otra vez algunos cuantos puntos o referencias históricas acerca de la Biblia. Casiodoro Reina traduce la primera Biblia completa, la traduce tomando como base una Biblia en latín que había sido traducida por un tal Santes Pagnini. Ya había afirmado hace un momento y le recuerdo ahora que si es una Biblia en latín y no había otras, entonces está controlada por Roma. Es una Biblia católica. No quiere decir, por supuesto, no estoy diciendo que Casiodoro Reina se ajustó estrictamente a lo que estaba escrito en esa Biblia. Le sirvió de base para traducir, pero hay muchas trampas casi invisibles en el lenguaje. Y además, personas autorizadas y conocedoras, como el doctor Flores, de la Sociedad Bíblica Española, afirma en uno de sus libros que cuando les pareció conveniente, se inclinaron por el texto crítico, texto alejandrino, en vez del texto recibido. Ellos mismos lo confiesan. Ahora bien, estos dos monjes católicos se convierten al luteranismo. Los persiguen por herejes, según la Iglesia Católica. Y después por la razón de que uno traduce la Biblia sin permiso y el otro la revisa y la publican. Quiere decir esto, insisto una vez más, que la revisión era perfecta y la traducción era perfecta de acuerdo a la doctrina sana. No necesariamente. Insisto en el problema que ellos dos tenían. No tenían permiso de Roma y Roma no tolera ciertas cosas. Déjeme ahora preguntarle algunas otras cosas. El pleito, la batalla, la lucha por el control de la Biblia. Roma siempre dijo, somos los únicos que podemos publicarla, entenderla y enseñarla. Aunque esto ha cambiado un poquito, supuestamente. Cuando la Biblia Reina Valera 1960 fue publicada, ¡qué coincidencia! Estaba a punto de empezar el Concilio Vaticano II, el cual proclamó apertura y puesta al día, modernización de la Biblia católica. Pues la misma historia de siempre. Acaba de asumir el poder un nuevo papa y su táctica ha sido una iglesia nueva, una iglesia para los pobres.
pero las principales doctrinas que van en contra de la palabra de Dios siguen firmes. Y la influencia que la iglesia ejerce a través de sus medios de comunicación sobre otras ignorantes que se llaman evangélicas es grande y es perniciosa. En Génesis 3 vemos por primera vez este tipo de revisión retrógrada o hacia atrás. La serpiente vino a Eva y le hizo dudar de lo que Dios había dicho. Ahí comenzó la lucha. Ahora, Satanás no se está fijando, oh, esta es la Biblia en español, oh, no, esta es la bendita Reina Valera tal año, a esta no la toco. No, Satanás no está haciendo eso y tú lo sabes. Y si crees que es así, eres ingenuo y te vas a morir de ingenuidad, por decirlo de alguna manera. El movimiento retrogresivo de revisión ha puesto la Biblia donde está hoy. Peor que las originales. Uno de los argumentos en contra de mi forma de exponer las cosas es que Dios prometió que guardaría su palabra, que la preservaría. Bien. Dame versículos, estúdialos. No me los des a mí, estúdialos tú. Acerca todo lo que tenga que ver con preservación. Y te voy a dejar uno para comenzar. Aunque no te lo cite, tú lo buscas. Tienes concordancia, tienes interés. Bendito sea Dios, búscalo. La palabra de Dios está preservada, fija, establecida, cimentada para siempre en el cielo. Esto significa muchas cosas, pero una de ellas es la siguiente. Dios no va a cambiar de opinión en lo que dijo. Dios lo que dijo, dijo y se queda así para siempre. Ni una palabra pequeña va a ser cambiada de lo que Él dejó escrito. Y eso está fijo en el cielo. En la tierra, los despistados y herejes, o los comerciantes de la palabra de Dios, o los que se dicen ser hombres de Dios y no lo son, han comerciado con la palabra de Dios desde siempre, desde que esa serpiente fue a Eva y le puso en duda lo que Dios había dicho. Nada ha cambiado. Al contrario, se ha intensificado y afirmado. Y a medida que se acercan los tiempos finales, en la misma palabra de Dios encontramos que estas cosas serán más fuertes, más palpables aún, y que vendrá la apostasía como una sombra cubriendo toda la tierra, entenebreciendo las mentes de los seres humanos. Y un remanente pequeño estará ahí firme en lo que Dios ha dicho. Una de dos, o tú escuchas palabra de hombre, aunque se diga hombre de Dios. Si él viene con filosofías humanas, estás escuchando palabra de hombre en vez de palabra de Dios. La imposición ocurre de muchas maneras muy específicamente calladas, casi imperceptibles. Y no debía haber imposición ninguna. Cero imposición es la norma. Así que si tu predicador de alguna manera te obliga, emocionalmente por lo menos, a que tomes las cosas como él las predica, tú estás siendo llevado al matadero. Necesitas escudriñar la palabra de Dios por ti mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Si eres salvo, la vas a entender. El punto cumbre de este revisionismo retrogresivo es, sin duda, acomodar a la Biblia en lo que dice y cómo lo dice para esa institución final, universal. Nota, estimado oyente, ya tenemos la semilla, más que la semilla, el arbolito ya plantado, creciendo de esa iglesia universal.
se puede ver palpablemente de muchas formas. La Iglesia de Roma se autonombra universal. Católico quiere decir universal. Pero también existe lo que se llama Consejo Mundial de Iglesias, cuyas siglas en inglés son WWC, World Council of Churches, Consejo Mundial de Iglesias. En esa institución tenemos el arbolito ya creciendo de esa Iglesia Universal. A propósito, el Consejo Mundial de Iglesias trabaja, por supuesto, codo a codo, mano a mano, con los consejos nacionales, es decir, de cada país, consejos nacionales de iglesias. Pero estos, todos juntos, trabajan en acuerdo con las Naciones Unidas. Y en las Naciones Unidas tenemos el otro arbolito, el de un gobierno universal. Si tú conoces un poco acerca de estas profecías, date cuenta, ya está creciendo el niño, va a llegar a ser adulto y va a cometer ciertas fechorías. Una última pregunta. ¿Por qué a partir de 1960 y tantos, cuando se efectúa el Concilio Vaticano II, por qué a partir de entonces los creyentes que antes eran llamados herejes y que eran perseguidos, porque la Inquisición los persiguió, y aún después de la Inquisición, y aún hoy siguen siendo perseguidos, pero de palabra ahora ya no son llamados herejes, son llamados, nota bien la diferencia, hermanos separados. En inglés, separate brethren. ¿Por qué los herejes de pronto se convierten en hermanos separados? Está extraño eso. ¿Por qué ya Roma no protesta tanto contra las Biblias protestantes? Oh, porque a través de tantos cambios y revisiones, ya estas Biblias no son un problema para Roma. Ya pueden trabajar juntos. Ya Carlo Maria Martini, el cardenal católico, metió su mano en la 1960. Se aseguró que ya no hay cosa que le estorbe, que pueden crecer esa Iglesia universal. Por eso el Concilio Vaticano II abrió lo que hoy llamamos ecumenismo, que consiste en absorber, como dice el refrán, el pez grande se come al chico. La iglesia grande se está comiendo las pequeñas, engolfándolas, uniéndolas para hacer esa iglesia universal. Por otra parte, si ya tenemos ahí los arbolitos de la iglesia universal y el gobierno universal, ¿cuánto tiempo falta para que esto se consolide? No lo sabemos, Dios lo sabe. La hora y el día no sabemos, porque cuando esto pase y otras cosas además, el Señor Jesucristo viene. Pero el día y la hora, nadie lo conoce, sino Dios. ¿Sabías tú? Y esto no lo cites como que yo lo dije, pero investígalo. He escuchado rumores acerca de que las mayores compañías publicitarias que se dedican principalmente a la literatura llamada cristiana y principalmente a la Biblia, a imprimirla y a venderla, están controladas por Roma. Investígalo, se puede saber hoy. Yo no acuso, solamente abro posibilidades. Trato de pasar el rumor para que otros lo investiguen también. Otro cambio tremendo durante el Concilio Vaticano II, aparte de que los herejes ahora son llamados hermanos separados. Antes era ley de la iglesia, era canon, que fuera de la iglesia de Roma nadie puede tener salvación. Y lo acuñaron en un lenguaje propio, es decir, el latín. Y solían decir, ex ecclesia nulla salus.
que traducido a buen español sería fuera de la iglesia, entre paréntesis, católica, no hay salvación. Era dogmático esto. ¿Qué pasó en el Segundo Concilio Vaticano? También eso fue cambiado por lo opuesto. Hoy, donde quiera que estés, estoy citando palabras que circulan entre la gente católica, porque todo viene de Roma. Hoy, no importa dónde estés, o en qué denominación estés, en qué iglesia estés, como suele decirse, si estás de buena fe, te salvas. Ahora resulta que lo que salva es tu buena fe. Y tu buena fe es tu sinceridad, de cierta manera. Pero no podemos pensar acaso que por buena fe que tengamos, por sinceros que seamos, en cualquier punto de vista que expresemos, podríamos estar de todos modos equivocados o fuera de la verdad. Sí, ahora hay un elemento. Es lo que tú sientes, es lo que tú quieres, es lo que tú apruebas. Es totalmente antibíblico. Uno no es salvo de esa manera. La Biblia es clara, Dios lo ha dejado claramente establecido. Tú lees Efesios capítulo 2, para empezar, en los primeros versículos, tienes toda la historia. Tú lees el Evangelio de Juan, ahí tienes toda la historia. Tú lees Romanos, ahí encuentras cómo ser salvo ahora, en vida. Pero nota lo que dije. Ahora es, donde quiera que estés, en cualquier iglesia o denominación, si estás de buena fe, te salvas. Qué gran contraste, qué gran cambio, cuando antes se decía fuera de la iglesia no hay salvación. Qué gran contraste cuando antes se decía hereje y los perseguían y los quemaban en la hoguera. Y ahora, eres mi hermano aunque estás separado, ¿eh? De esta manera venimos de tiempos antiguos al tiempo presente y ahora las cosas no están mejor. En apariencia están mejor. Hay cierta apariencia, otra vez, de tolerancia. Pero esa tolerancia es la táctica de que ahora no te puedo sojuzgar, no te puedo abatir, no te puedo dominar, no te puedo perseguir como antes. Poco a poco te voy a ir ganando y te voy a cambiar de corral, cabrito inmundo. Esa es la táctica del ecumenismo. Por eso ahora usan la miel en vez del vinagre y el jugo de limón para atrapar moscas. Esto, estimados oyentes, no es tan simple ni es tan sencillo. Y qué hermoso que alguien va a la iglesia y el domingo ¿cómo diríamos? Se emociona, alabando al Señor, cantando, escuchando la palabra de Dios. Desgraciadamente, cuando es solamente emoción, la persona vive afuera como el mundo vive. Porque cuando no ha habido un nacimiento nuevo, porque cuando Dios no ha hecho una nueva criatura en esa persona, todo lo que ocurre es practicar ritos religiosos cada vez que se está en la iglesia. Esto es diferente de salvación. Esto es totalmente diferente de salvación. La palabra de Dios es la que convence de pecado, de justicia y de juicio, porque la palabra de Dios es no contraria, sino armónica con el Espíritu de Dios. La palabra abre los ojos. La palabra es espada de dos filos que penetra y saca la basura de nuestro corazón. La palabra es la que nos convence de que estamos mal y de que hemos ofendido a Dios. La palabra es la que nos enseña que debemos arrepentirnos, que es un regalo de Dios incluso el arrepentimiento, y que debemos tomar el camino de Dios y dejar el camino del mundo. La palabra de Dios es la que nos lleva al punto de estar hartos de haber ofendido a Dios. Pero si la palabra de Dios está mal, sería como estar tratando de recoger la cosecha con una hoz hecha de madera que no corta. Hay un pasaje
En Segunda de Reyes 4, 38 al 40. Eliseo vino a Gilgal y ahí había gran hambre. En esa tierra había gran hambre. Los hijos de los profetas estaban sentados frente a él. Y él dijo a uno de sus siervos, pon sobre el fuego, quiere decir la gran olla, y cocina un potaje, una comida, una sopa, porque los hijos de los profetas tienen hambre. Entonces algunos fueron a recoger calabacillas silvestres y llenaron la falda de su manto y las trajeron y las pusieron rebanadas en la olla. Cuando estuvo aquel potaje hecho, les dieron de comer a los hijos de los profetas. Y uno exclamó, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer más de aquello. Entonces, Eliseo mandó que pusieran harina en aquel potaje y el veneno desapareció. El tema, la frase o la pequeña oración gramatical, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. De la Biblia comemos espiritualmente, pero si hay muerte, si hay veneno en ella, entonces recibimos daño, confusión, desaliento, desánimo. No debería ser así. La palabra de Dios, dice el Salmo, es pura. El Salmo 12 afirma que las palabras de Dios son puras. No limpias necesariamente, sino un grado más arriba, puras. No purificadas, sino puras. Y también afirma que Él las preservará desde esta generación para siempre. Y las ha preservado y están fijas para siempre, como ya dije antes, en el cielo. Si consideramos este pasaje, el versículo 40 nos habla con esa oración gramatical tremenda, de tremenda importancia. Oh hombre de Dios, hay muerte en la olla, y no pudieron comer de aquello. Desgraciadamente, hay muerte en la olla. Con esto quiero llevarlos hacia atrás, a Génesis, capítulo 2, versículo 17. Porque aquí en este pasaje, en este versículo, comienza lo que va a través de toda la Biblia. De una manera o de otra siempre se presenta lo mismo. Es algo continuo, que nunca cesa. Y es aquello que Dios nos deja dicho. Aquello que está escrito. Y es lo siguiente. Porque el día que comieres del fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Algunos medios ingenuos, medios niños, medios bobitos, medios todavía contaminados por tradiciones paganas, por paganismo. Dichos paganos y tradiciones paganas nos vienen ahora con que, oiga hermano, ¿verdad que esto se refiere a la manzana? No, yo les digo jugando, no es una Macintosh. No, no es una manzana. Bueno, entonces quiere decir, como dicen otros, que se refiere a que Adán y Eva no debían unirse como hombre y mujer. Ay, 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 ¿cuántas veces se les va a enseñar a algunos y no quieren entender y oyendo no oyen? ¿Qué es lo que dice Génesis? ¿Qué les dijo Dios cuando los creó? Poblad la tierra, henchid la tierra. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Mirándose nada más? No, estos son quizás cuentos satánicos para disfrazar o esconder o negar la verdad.
Este versículo es la clave de lo que llamamos en toda la Escritura separación o santificación. No la ética de circunstancias que nos dice, bueno, es que las circunstancias me obligaron, tuve que hacer un poquito de mal, pero no fue mucho. He escuchado esto muchas veces en otra parte. Todo con moderación, hijito, dice el sacerdote desde su púlpito allá o desde su altar. No, aquí no está hablando de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí no está diciendo que no se puede mezclar lo bueno con lo malo. Nos está diciendo la palabra de Dios que el que sabe que aquello es bueno y esto otro es malo y los junta en una sola comida y se los traga, está tragando muerte. En otras palabras, que no podemos caminar con un pie en el camino de Dios y con otro en el camino del mundo, que es el camino del diablo. O te apartas o no te apartas. O le dices al Señor sí o le dices no. Porque Él abomina la tibieza. ¿Acaso no has leído Revelación 3:15? Aquí está otra vez el punto de, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla, pero de otra manera. Lo bueno y lo malo están mezclados en los textos bíblicos modernos. Los han destruido, añadiendo y quitando y torciendo, cambiando signos de puntuación, toda clase de trucos, para no decir la verdad. Creemos también que las leyes de derechos reservados o copyrights han provocado esta proliferación de híbridos, es decir, mezcla de bien y mal. Porque, según entiendo, y no puedo estar seguro de esto, no lo he probado yo mismo, si usted va a registrar una obra literaria para que usted tenga derechos reservados sobre ella, y la Biblia está considerada como una obra literaria por las gentes que registran y por muchas otras. Esa obra que usted quiere registrar debería tener por lo menos 15% de diferencia con los otros que ya están registrados, con los otros trabajos ya registrados. Por lo tanto, viene alguien que no cree en ciertas partes de la Biblia, que no le gusta lo que Dios dijo, dice, bueno, yo no creo en esto, esto lo quito y lo cambio como a mí me gusta. Y además, al cambiar 15%, yo registro mi propia Biblia y empiezo a ganar con ella. En este momento, hay gentes de habla hispana que lo están haciendo. Y por supuesto, muchas gentes de habla inglesa y de otros idiomas que lo están haciendo y lo han venido haciendo por décadas y por décadas. Hay bien y mal, hay fruto híbrido. Y luego, cuando este tipo de palabra híbrida, de mezcla de bien y mal, se siembra en el corazón del hombre, produce fruto híbrido. Y ahí tenemos que hay gentes que jamás dan la media vuelta total. Dicen haber recibido a Cristo, dicen haber sido salvos, nacido de nuevo del Espíritu de Dios y todas esas cosas que por mecánica repiten, sin entender a veces, pero jamás maduran, jamás producen fruto, jamás mueven un dedo para la obra de Dios, simplemente son carga muerta y estorban. Muchos de ellos serán cabritos todavía en vez de borregos del Señor. Pero esto en parte es gracias a la llamada creencia fácil o easy believism, que les dice ahora, no te quieres ir al infierno, ¿verdad? No, te quieres ir al cielo. Claro. Bueno, entonces repite conmigo esta oración. Y él repite la oración y habla de que se arrepintió porque le dijeron que repitiera aquello, pero ni siquiera entiende nada de nada. Y ya fue salvo, según la persona que lo entrevistó y lo ayudó a ser salvo. Es el resultado de cosas puestas que no son, que no están como debieran estar en los textos bíblicos. Perdóneme si me exalto, si exagero según usted, pero no hay otra manera de ver estas cosas. No hay otra manera de verlas.
O está el texto puro o no está. O tiene una mezcla de bien y mal o no la tiene. Así de sencillo. O hay muerte en la olla o no la hay. Porque estas palabras son vida eterna. Si usted lee el Evangelio de San Juan, es lo que dice el mismo Señor Jesús. Es vida eterna, son vida eterna. Pero las palabras mezcladas de bien y mal no son vida eterna. Hay una ilustración que me gustó mucho. La leí en un artículo de un amigo mío que trabaja en un ministerio. Y es esta, quizás usted la ha escuchado y si no, considérela ahora. Dicen que algunas de las fórmulas para matar ratas son 99% nutritivas o nutrición. Nutrición es lo que contiene de lo que están hechas. 1% es veneno. Y ese 1% es el que mata la rata. Esto me lleva a otro punto que ya expuse antes y de paso lo voy a tocar ahora porque queda encajado aquí perfectamente bien. Si usted oyera a algunos protestar contra los pequeños detalles insignificantes, nimios, vanos, algunos les llaman, cómo protestan en contra de ello y me toman por exagerado y me han corrido de 2 o 3 iglesias, no que yo haga revueltas, sino porque pienso de esta manera. Y yo digo, si el Señor dice que ni un acento, una pequeña línea sobre una letra de cierta palabra, ni un acento, ni una jota, ni una tilde, y estas son cosas pequeñas, pasarán de su palabra. ¿Cómo entonces ellos despotrican contra estas pequeñeces de las cuales hablo yo? No entiendo. A menos que estén todavía con los ojos tapados. Esta ilustración que acabo de contarles es magnífica. He usado otra semejante cuando predico. Si usted tiene mucha sed y me pide un vaso de agua, yo le traigo un vaso gigante con 20 onzas de agua fresca, sabrosa. Y le digo, espérate, no te la tomes. Y le pongo una gotita de agua que la persona me ve sacar de la taza de baño y le pongo una gotita. Con esa gotita no se la toma. Mucho menos si le pongo una gota de veneno. Y yo digo, qué delicados somos cuando se trata de la comida y la bebida material. Pero cuando se trata de la comida y la bebida espiritual, ¿por qué me vienes con esas pequeñeces? Tenemos en nuestra Biblia la buena, tenemos todo lo suficiente para ganar almas y gloria al Señor que somos ganadores de almas. Retórica emocional. Señores, todo lo que Dios dijo cuenta, por pequeño que te parezca, por despreciable que sea a tus ojos, cuenta y jamás va a ser cambiado. Y si tenemos la obligación, como es el mandato del Señor, de defender ardientemente la fe que una vez fue dada a los santos, esto es parte de ello. Es parte de ello. Por el oír viene la fe. Y si oyes cosas que no son, ¿qué clase de fe vas a tener? Serás un religioso, pero difícilmente llegarás a conocer la verdad que te hace libre. Cada letra es importante. Hemos visto en este tiempo, y es casi la hora ya, en anticipación, para darles pruebas, versículo por versículo, versículos tomados de cada libro de la Biblia, darles pruebas de que estos errores son así. No son invenciones, no son imaginaciones. Muchos hemos visto esto, incluso gente de habla inglesa, gente que no entiende español. Se ha dado cuenta por la similitud del lenguaje, porque ¿te das cuenta o no? Inglés y español tienen muchas cosas semejantes. En la estructura gramatical, en muchas palabras,
de origen latino. 40% del inglés es latín. Y otra mezcla más, otro porcentaje menor, de latín ya mezclado con otros idiomas. Pero 40% directo de latín. Por lo tanto, la gente puede ver, aunque no sepa hablar español, puede ver cuando compara un versículo con otro en los dos idiomas que no todo concuerda. Y no es cuestión de palabras, sino de fondo. Porque hay palabras sinónimas, o se escoge una o se escoge la otra. Si son sinónimos perfectos, vienen a decir lo mismo. La raíz de la palabra es la que cuenta, es la que tiene la sustancia, el significado exacto. No hay duda. Sin embargo, muchos todavía no lo entienden, no lo ven. Pronto, primero Dios, empezaremos a grabar 10 minutos en los cuales expondremos 1 o 2, 3, a lo sumo 4 versículos con sus errores y las consecuencias doctrinarias, teológicas de esos errores. La explicación breve de por qué están mal. Y les seguiremos preguntando al hacer estas grabaciones de 10 minutos. ¿Cuál de las dos Biblias escogerías tú? ¿Cuál, según tú, es la buena? La Reina Valera que dice en la voz de la esposa de Job, ¿aún retienes tu integridad? Bendice a Dios y muérete. O la Reina Valera que dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sí, estimados oyentes, hay una Reina Valera que dice tal cosa. Y otras Reina Valera que dicen otra cosa. Lo contrario. O, ¿qué te diría con Hebreos? Uno de los más fáciles de explicar rápidamente sería ese. Dios juró en su ira, dice él, y juré en mi ira, no entrarán en mi descanso. Y algunas reinas valeras dicen así. Pero otras reinas valeras dicen, y juré en mi ira, sí entrarán en mi descanso. O reposo, como también se usa. Y yo pregunto, ¿o es sí o no? ¿Cuál de las dos es la buena? ¿Cuál es la tuya? Maldice y bendice son opuestos. Las dos son reinas valeras. ¿Cuál es la buena de las dos? ¿Cuál es la que tú apruebas? O allá en 2 de Samuel vas a encontrar que el Hanan, o el Anan, como se diría en español, mató a Goliat. No dice que David lo mató, dice que el Hanan mató a Goliat. Pero otras dicen que David lo mató. Así que tú me dirás cuál de las dos es la buena. Pronto entonces, primero Dios, vamos a continuar con una serie de grabaciones cortas, insisto, 10 minutos, en los cuales expondremos 1, 2 o 3 o 4 versículos a lo sumo, con los errores, una breve explicación y las consecuencias doctrinarias de esos errores, de cada libro de la Biblia. Y ahora, en el folleto o libreto de 90 páginas están estos ejemplos y muchas otras cosas más. Pero no están todos los errores, ni todos los errores